no porque nos portemos bien, que somos limpios de nuestros pecados, no porque seamos buena gente, sino que somos lavados con la sangre del Hijo de Dios, porque su gracia se derramó sobre nosotros. ¿Sabe? Antes de la fundación del mundo, ya el Señor pensaba en usted, lo tenía en mente. Usted ni siquiera pensaba en existir, ni sus padres tampoco, pero usted ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Y el Señor dijo: yo voy a morir por Carlos, por María, por Roberto, por Juan, por cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, es que somos bienaventurados al estar en este lugar. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo número 13. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, a los que tenían tiempo de no venir. Bienvenidos, esta es su casa. Deuteronomio capítulo 13, y vamos a leer de Deuteronomio capítulo 13, el versículo número 12. Si lo tenemos, hermanos. Amén. Capítulo 13 de Deuteronomio, versículo número 12. Vamos a leer, hermanos, dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 13, versículo 12. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ellas, incluyendo el ganado. Lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo, el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión, y hará que te multipliques, tal como se lo juró a sus antepasados. Así será siempre, y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy, y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, al leer este pasaje de la Biblia, nos damos cuenta de las instrucciones que el Señor está teniendo con respecto a prevenir la idolatría. Si usted se fija en este versículo número 12, dice: si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir e investigar con sumo cuidado. Cuando el Señor, hermanos, se disponía a entregarle la tierra a los israelitas, era tierra que no estaba totalmente deshabitada. Es más, ahí en esas regiones
habitaban los pueblos cananeos. Y los cananeos, hermanos, eran devotos de diferentes divinidades, como por ejemplo Baal, Astarte o Aserá, como también se conoce, que eran dioses dedicados a la fertilidad. La forma en que se expresaba ese culto a estas divinidades era a través de la inmoralidad sexual. La característica de Baal y de Astarte es que, siendo divinidades de la fertilidad, ellos expresaban esa fertilidad hacia los hombres dentro de la comprensión cananea, y es que a través de la relación sexual se podía producir la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, cuando Baal en el pensamiento cananeo tenía relaciones sexuales con Astarte, que era la diosa femenina, esa expresión, hermanos, íntima de las divinidades producía la lluvia que descendía a la tierra y que obviamente producía fertilidad en los cultivos. Con esa intención es que los cananeos, por ejemplo, cuando iban a ofrecer culto a Baal y a Astarte, lo hacían precisamente teniendo relaciones sexuales con prostitutas sagradas, porque era como una forma de invocar esa relación sexual entre Baal y Astarte para que produjeran la lluvia, y a su vez la lluvia produjese la fertilidad en los cultivos. Esa era la comprensión que se tenía en esa época. Por eso es que el culto cananeo era un culto dado a la inmoralidad sexual. Pero ¿cómo, hermanos y hermanas, se podía producir ese culto? ¿O qué era lo que despertaba ese culto entre los cananeos? Es decir, ¿cuál era la forma? Ya lo dijimos, era a través de las relaciones sexuales. Era una forma de mezclar la inmoralidad sexual con la idolatría. Entonces Israel ahora es consciente que el que produce la lluvia, el que da la fertilidad a los cultivos, no es Baal ni Astarte, sino que es el Señor Dios Todopoderoso. Y que la forma en que Él va a bendecir la tierra no es a través de la inmoralidad sexual, sino que por el contrario es a través de la pureza y la integridad. Pero la forma en que Israel debía de erradicar esa idolatría era también, hermanos y hermanas, erradicando algo de su corazón. Y es algo con lo que los seres humanos luchamos continuamente, y es el elemento de la curiosidad. No leímos ese pasaje, pero vea, hermanos, si usted me acompaña al capítulo 12 siempre de Deuteronomio, en el versículo 30, vea lo que dice. Aún leamos la parte final del verso 29. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. Y vea esto: no preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo. El Señor les está diciendo, para que ustedes no caigan en la idolatría, lo que tienen que evitar es caer en la curiosidad. Hermanos, la curiosidad en realidad no necesariamente es negativa. Muchos de los descubrimientos científicos que se han alcanzado fue a través de la observación, a través de una mente curiosa, que trató la manera de descubrir la razón o explicar el por qué suceden algunas cosas. Por ejemplo, el efecto de la gravedad fue a través de la observación la que hizo posible entender cómo es que funciona la presión y la fuerza en los cuerpos. Todos estos elementos, hermanos, llevaron a los seres humanos a encontrar en realidad una explicación a los fenómenos.
Y eso, hermanos y hermanas, no tiene absolutamente nada de malo. Por eso es que la curiosidad tiene un aspecto que podríamos decir es positivo. El que nosotros preguntemos, cuestionemos, el que nosotros tratemos la manera de descubrir cuáles son las razones del funcionamiento de la vida, es lo que le ha permitido al hombre superarse en el tiempo. Y eso también es lo que le va a permitir al hombre desarrollar su inteligencia y su capacidad. Pero en el aspecto espiritual, el Señor nos está advirtiendo que cruzar la línea para averiguar qué es lo que hay del otro lado nos puede traer grandes consecuencias. Israel ahora estaba arrasando a los pueblos que estaba conquistando y estaba erradicando la idolatría cananea. Pero podía surgir la curiosidad, la pregunta de, bueno, ¿y cómo es que esta gente adoraba? ¿Cómo es que esta gente adoraba a sus dioses y cómo ellos entendían la bendición de sus dioses? Y no era un tanto un tema, hermanos y hermanas, de saber por saber, sino que como acá lo dice Deuteronomio, es saber para hacer. Y ahí es donde Dios tiene que tener un cuidado con su pueblo. Y es, no cruces la línea de tu curiosidad, porque al cruzar la línea de tu curiosidad te vas a aproximar a la destrucción. Por eso es que el Señor dice, si tú te das cuenta que una vez has erradicado la idolatría de tu vida y hay hombres perversos que te dicen, vamos a rendir culto a otros dioses, ven, prueba que hay otras maneras de hacer las cosas. Dice la Biblia que el pueblo tenía que inquirir o investigar con sumo cuidado. Lo que Dios estaba diciendo es, detecta cuáles son las motivaciones que se esconden detrás de una invitación que puede ser perversa y nociva para tu vida. Hermanos, para lograr llegar a ese punto de tratar la manera de descubrir qué es lo que hay detrás de la propuesta de una persona, en realidad no se necesita de mucha ciencia o de mucha inteligencia para saber qué esconde la invitación o la seducción detrás de muchas de las propuestas que se nos hacen. Tal vez usted sabe cómo es el modus operandi de los grandes narcotraficantes y de aquellos que se encargan de distribuir droga entre los jóvenes y los adolescentes. Usted sabe que en el periodo de la adolescencia hay un periodo de mucha curiosidad, de experimentar nuevas cosas. Y eso los narcotraficantes lo saben muy bien, que los jóvenes y los adolescentes están en un proceso de exploración de su mundo, de su realidad, de su entorno. También lo saben que los jóvenes y los adolescentes están dispuestos a probarlo todo. Y usted sabe que los distribuidores de droga hacen ofertas pequeñas a los adolescentes como, hey, mira, te voy a ofrecer algo pequeño, algo que te va a gustar, algo que te va a relajar, que te va a hacer sentir bien. Toma, pruébalo. Y tal vez ese muchacho, esa señorita, no tenga dinero para pagar la droga que le están ofreciendo. Pero ¿cuál es la lógica del narcotraficante? O la lógica más bien de los que distribuyen la droga. La primera va a ser gratis. Yo voy a tocar la curiosidad, la sensibilidad curiosa de este muchacho, que se va a sentir atraído por mi propuesta. Y la primera va a ser gratis y le va a gustar, lo va a encadenar. Y una vez logre este vendedor de droga ofrecerle esa pequeña cantidad y que este muchacho la consuma, él sabe que ese joven después se va a volver en un consumidor o en un adicto de la droga. Y es así como muchos jóvenes, por su curiosidad de querer saber qué es lo que se siente, han quedado esclavizados al vicio de la drogadicción.
Eso también, hermanos, se puede ver en otras áreas de la vida. Hablaba con una persona cuyo padre tiene 93 años de vida actualmente. Y ha sido un hombre que ha consumido alcohol desde que tenía 14 años de edad. 93 años. Y desde los 14 años, este ha sido un hombre que ha consumido alcohol toda su vida. Él tuvo buenos trabajos. De hecho, que fue un ingeniero en su época, ganaba muy bien, pero todo el dinero que él podía obtener lo consumía en alcohol. Y hablando con uno de sus hijos, yo le preguntaba, mire, y yo le decía, es sorprendente cómo todavía el hígado le funciona a este hombre, porque todos los días, él tiene que tomar una cantidad de alcohol. Y es lo que le llaman a las personas que consumen bastante alcohol, ladrillo seco, ¿verdad? Que le entran y le entran y le entran, y el hígado todavía ahí, hermanos, haciendo su mejor esfuerzo por funcionar. Pero lo que le quiero decir es que hablando con esta persona, yo le decía, ¿y cómo es que su papá entró en esta adicción de consumo de alcohol? Y él me decía, desde los 14 años mi papá probó el alcohol, y todo fue porque después de un encuentro de fútbol, sus amigos habían ganado un pequeño torneo, y con el éxtasis de la celebración de que habían ganado el torneo y que habían quedado campeones, se fueron a celebrar supuestamente. Y entre los miembros del equipo hubo uno que les dijo, vaya, hoy van a celebrar como hombres. Y les ofreció, hermanos, cierta cantidad de alcohol a ellos. Pero cuando se lo ofrecieron a este hombre del que les estoy hablando, él se resistió y él dijo, no lo necesito. Ah, no sos hombre, le dijeron. Cuando él escuchó esa palabra, no sos hombre, entonces él sintió como la presión del grupo para que cruzara la línea. Y fue así, hermanos, como este hombre cruzó la línea específicamente de consumir alcohol. Y a partir de ese momento, hermanos, fue una cadena que hasta el día de hoy, 93 años, y este hombre sigue consumiendo alcohol de manera desenfrenada. Pero ¿cómo comenzó todo? Por una presión que lo llevó a cruzar la línea de la curiosidad peligrosa. Incluso nosotros tenemos un refrán bastante popular que dice que la curiosidad mató al gato, decimos nosotros. Y con eso lo que queremos decir es que hay ciertas acciones que nosotros cometemos que al final lo único que producen es la muerte. Por eso es que el Señor les dice, miren, cuando frente a ustedes se presente la tentación tiene ese carácter, y es que incentiva nuestra curiosidad. Toda tentación, hermanos y hermanas, es curiosa al primer momento, es seductiva. Si la tentación no fuese curiosa, ninguno de nosotros tomaríamos, hermanos y hermanas, el riesgo de desobedecer a Dios. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Adán y Eva? Alimentó su curiosidad y le dijo, miren, si ustedes comen de este fruto, Dios sabe que sus ojos serán abiertos y ustedes llegarán a ser como Dios. Entonces eso despertó la curiosidad en Adán y Eva, porque hasta ese momento ellos entendían que eran criaturas que dependían de Dios. Y ese gusanito de la curiosidad se despertó en ellos y dijeron, bueno, si hasta este momento hemos dependido de Dios, ¿qué se sentirá ser nuestros propios dioses? ¿Qué sentirá Adán ser su propio Dios, Eva ser su propia diosa? Y esa curiosidad alimentada ahí inyectó el veneno necesario para el pecado. Entonces por eso es que el Señor dice acá en el libro de Deuteronomio, cuando alguien te diga,
vayamos a ofrecerle culto a otros dioses. Inmediatamente vendrá tu resolución de decir: no, Dios nos ha dicho que no lo hagamos. Pero ¿sabe lo que hace el diablo y lo que hace la tentación y lo que hace el pecado? Es: no sabes de lo que te perdés. Si supieras qué es lo que hay del otro lado de la puerta, tú abrirías esta invitación que te estamos haciendo. ¿Acaso no quieres saber qué se siente? ¿Acaso no quieres experimentar lo que vas a vivir si cruzas el umbral de la invitación a negar a tu Dios? Y dice más, hermanos y hermanas: cuando la duda, cuando la curiosidad toque la puerta, ¿qué es lo que debemos de hacer si no queremos fallar a nuestro Dios? Porque nuestro deseo, hermanos y hermanas, es serle fiel a Dios hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, si queremos ser fieles al Señor, ¿qué hacemos con esa desgraciada curiosidad? ¿Qué hacemos cuando de repente alguien nos invita a hacer algo que no está bien? ¿Qué debemos de hacer? El Señor lo dice. Versículo número 15: no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Como aquellos les estaban ofreciendo ir a celebrar culto a otros dioses, el Señor les dice: mire, de antemano, anticípense, destruyan toda esa ciudad que los incita a ustedes a ser idólatras. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros cuando la tentación toca nuestra puerta? A esto se llama, hermanos y hermanas, matar el deseo en el umbral. Ni siquiera permitirnos entrar por el umbral, sino que destruir completamente ese acceso que nos lleva hacia el pecado. Dios entonces lo que espera de nosotros es que aprendamos a vencer la tentación antes que se nos presente. Para que nosotros podamos vencer el pecado, nos equivocaríamos mucho si pensamos que el pecado se vence cuando la tentación toca nuestra puerta. ¿Cuándo vencemos el adulterio, hermanos y hermanas? En el caso de los que estamos casados, ¿cuándo vamos a vencer el adulterio? Cuando llega un hombre a cortejarla a usted y aparece de la nada con flores, con chocolates, y le dice: tú eras la mujer de mi vida, la que andaba buscando, y ahora finalmente te he encontrado. ¿Creen que ustedes, hermanas, van a vencer el adulterio en esa circunstancia? ¿O creen ustedes, hermanos, que la victoria se obtiene ya cuando la tentación está a las puertas? No. Por ejemplo, en el caso del adulterio, el adulterio se vence antes de que se presente, antes de que incluso tenga rostro humano. El adulterio se vence. Tal vez usted puede decir ahora: mire, pero en mi trabajo o en el lugar donde yo me desenvuelvo, a mí nadie se me ha acercado, a mí nadie me ha dicho que yo soy bonito, soy bonita, nada por el estilo. Pero el que es sabio se anticipa a la tentación y no espera que la tentación tome forma humana para poder vencer el pecado, sino que el que es entendido, el que es sabio, sabe que algún día la oferta le va a llegar, y por lo tanto toma la resolución de destruir ese camino hacia la desobediencia. Entonces, mis estimados hermanos y hermanas, para no caer en una situación que deshonre a Dios, nosotros tenemos que destruir primero la curiosidad. Y de repente, ¿cómo comienza la curiosidad? Cuando de repente una mujer dice: ¿y si no me hubiera casado con este viejo? ¿Y si no me hubiera casado con él? ¿Y si me hubiera casado con José?
¿cómo sería mi vida con José? Y quizás José, hermano, fue el exnovio de allá del bachillerato, ¿verdad? Pero le entra la curiosidad y dice, bueno, ya me casé con Roberto, pero ¿y si me hubiera casado con José? Y viene el diablo y ya le viste su foto de perfil en Facebook. Seguramente ha de estar guapo como lo dejaste hace varios años. Buscarlo en Facebook. Solo voy a curiosear, dice la mujer, a ver cómo está el chepito de bachillerato. Y resulta ser que lo comienza a buscar. Y como suele ocurrir en redes sociales, ¿verdad, hermano? Ya no parecen fotografías, sino que son filtros de filtros, de filtros, de filtros, de filtros, ¿verdad? Y ve la fotografía y dice, wow, este José se puso como el vino, entre más viejo, más bueno, dice. Le voy a mandar una solicitud. Y ahí comienza la curiosidad. No, mejor ya no se la mando. Pero de repente le corresponde el tal José. Y lo que comenzó con una curiosidad, comienza, hermanos, con una línea de cosas, de recuerdos que tratan la manera de remover nuestros sentimientos. Y en el caso de una hermana puede ser eso, de decirle, ¿te acordás cuando éramos novios en el bachillerato? Sí, sí, lástima que te moviste del lugar. Ya no nos vimos. Mira qué mal que te casaste con el Roberto. Y va que Roberto no te trata bien. Ay, si supieras que Roberto es aquí, Roberto es allá, Roberto es acá. Y ya la curiosidad fermentó el deseo por una persona que nos aleja de Dios. Y así, hermanos, podemos ir identificando otro tipo de cosas en donde la curiosidad alimenta nuestro deseo de satisfacción inmediata. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Anticípate al peligro, evítalo, deja al chepe ahí del otro lado, déjalo. La Biblia dice que las cosas viejas, dígalo bien, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Entonces lo que quedó allá en la vida vieja, déjelo allá. Déjelo allá, sepultado. Pero esa curiosidad es la que tiene que matar para que el pecado no se enseñoree de usted. Lo mismo ocurre, hermanos y hermanas, con otra persona que le dice, mira, si solo llevas este paquetito a la frontera, te vas a ganar buen billete. Lo que a ti te cuesta 3 meses de salario en tu empresa, te lo vas a ganar en un ratito. Y viene la curiosidad, hermano y hermana, ¿y qué se sentirá? Y cuando me den el dinero, yo voy a saldar mis deudas. Y hay gente, hermanos, que por la curiosidad cae en la trampa. Pero por eso es que el Señor dice, esa curiosidad debes de destruirla de antemano. Yo me recuerdo en una ocasión que, ¿sabe lo que me dijo una hermana? Que estaba viendo, hoy se ha puesto bastante de moda esas series, novelas. Bueno, son novelas en realidad, de los narcotraficantes. Y en una ocasión, hablando acerca de eso, viene esta hermana y me dice, yo, hermano, veo estas series, me decía ella, para saber cómo está el mundo, me decía. ¿Y qué tiene a usted que interesarle cómo está el mundo si el mundo está destruido? La Biblia dice que el príncipe de las tinieblas los tiene cegados del entendimiento. Lo único que hay en el mundo es muerte, pero lo que hay en el evangelio, en la fe, es la vida plena que tenemos en Jesucristo. Acá es donde tiene que estar enfocada tu atención. Si tú tratas de experimentar qué hay del otro lado de la puerta, tú vas a sufrir dolor y muerte. Por eso es que dice el Señor, vea, verso 16, ¿qué hay que hacer cuando tenemos una curiosidad pecaminosa? Lleva todo el botín, dice el verso 16, a la plaza pública. Préndele fuego a la ciudad y a todo el botín. Esa curiosidad que tú sientes, expónla. De repente, hermanos, a veces a uno se le cruzan unos pensamientos tan torcidos
que uno lo que tiene que hacer es sacarlos a la luz. ¿Y cómo los sacamos a la luz? Porque la curiosidad habita en lo oscuro, en la tiniebla. Llegar y decir: Señor, mira, yo tengo esta curiosidad tonta, esto que no te agrada, yo sé que está mal, pero me ha entrado una curiosidad. Es lo que siente un joven. ¿Cómo cree usted que se produce la adicción a la pornografía? Si no es a través de la curiosidad, si no es a través de ¿cómo será eso? ¿Qué es lo que sale ahí? ¿Qué es lo que se ve ahí? Esa curiosidad maldita es lo que termina encadenando a muchos hombres en una adicción de la cual no pueden salir tan fácilmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Moisés: lleva todo ese botín a la plaza pública y ahí destrúyelo. Hay cosas, hermanos, en las que nosotros necesitamos rendirle cuenta a alguna persona y decirle: oiga, hermano, yo tengo esta tentación, tengo esta lucha. Y a veces, hermanos y hermanas, expresar nuestras luchas con personas que vienen de esos mundos oscuros nos puede ayudar. Hermano, fíjese que a mí me ha entrado una gran curiosidad. ¿Qué es eso que se siente cuando uno se embriaga? Y tal vez el otro hermano, que su vida vieja fue la del alcoholismo, le dirá: hermano, mira, eso es lo peor. Uno termina vomitado, uno termina, hermanos y hermanas, en una condición vergonzosa. Pierde uno su familia, pierde uno sus trabajos, y a la otra persona lo que hace, hermanos y hermanas, es que le hace abrir los ojos para no caer en esa curiosidad. Pero ¿qué ocurre si nosotros, hermanos y hermanas, buscamos otro curioso que también se siente sedado o tentado a lo mismo? Nos vamos a ir al hoyo. Y como dijo Jesús, un ciego guiará a otro ciego, pero al precipicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una lucha interna. Vengamos a Dios y digámosle: Señor, yo me siento tentado. Hermanos, Dios nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras luchas, Él sabe cuáles son nuestras tentaciones. Es mejor que le digamos al Señor: Señor, auxíliame, socórreme, me siento tentado, hay una curiosidad dentro de mí. Y Dios, que es bueno, con el fuego de su Espíritu Santo va a quemar ese pecado, hermanos y hermanas. Pero necesitamos volver a Él. Y dice más: oiga, el hacer eso, dice el verso 16, será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. Es como el Señor diciéndoles: van a destruir esos botines idolátricos, esa curiosidad. Y para mí va a ser honroso cada día que Adán y Eva honraban a Dios obedeciendo su palabra. Esa era la mejor ofrenda que podían ofrecer a Dios. Hermanos, ¿cuántos sabemos que nuestro Dios no miente? No, de verdad, ¿cuántos sabemos que nuestro Dios no miente? Le digo esto porque Dios siempre nos dice: este es el camino, no hagas esto, trata la manera de evitar lo otro. Pero muchas veces nuestra necedad, ¿verdad?, de llevarle la contraria a Dios, y decimos: no, quizás esto ya no es tan malo, y consumimos aquello que nos seduce y nos damos cuenta que Dios siempre tuvo la razón, que no había por qué desconfiar de su palabra, que no había por qué alimentar esa curiosidad. Y dice la Biblia más adelante, hermanos y hermanas, verso 17: no te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo el Señor alejará de ti el furor de su ira. No te apropies de nada de eso. Eso es basura. Cuando la tentación toca la puerta de tu corazón, es la oferta de un basurero, de alguien que quiere meterte cosas sucias que ofenden al Señor. No lo permitas. El Señor nos está diciendo: no te apropies de eso. ¿Por qué te vas a andar apropiando
de las malcriadezas de la gente? ¿Por qué te vas a andar apropiando de las vulgaridades de tus compañeros de trabajo? ¿Por qué te vas a andar apropiando de las obscenidades que hay ahí entre tus compañeros de la universidad? Tú has sido llamado para hacer luz, para hacer sal en medio de un mundo que se pierde. No te apropies de eso. Marca la diferencia. Y la única manera en que vas a marcar la diferencia es cuando decididamente obedezcamos a Dios sin cuestionar su bendita palabra. Allá afuera el mundo lo que nos va a decir es: haz esto, haz lo otro, desobedece a tu Dios. Pero Dios nos dice en su palabra cómo tenemos que vivir la vida, porque Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. Porque Dios siempre tiene planes de bendición para nosotros. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero detrás de esa curiosidad que el diablo quiere meternos, hermanos y hermanas, hay un deseo de destrucción hacia nosotros. Dios nos ha revelado su bendita palabra para que seamos bendecidos. Pero Satanás nos hace una propuesta, una seducción, una propuesta de curiosidad para destruirnos. La Biblia dice que para esto ha aparecido Satanás, para matar, para hurtar y para destruir. El diablo lo único que quiere, hermanos y hermanas, es destruir nuestra vida, destruir nuestras familias, destruirnos como personas. No se lo permitamos. Entonces, ¿cómo no vamos a permitir eso? Ahí va a estar el diablo diciéndole: hey, cristianita, ven, entra conmigo. Te regaña el pastor, te regañan los hermanos de la iglesia. No, hombre, ven, te voy a enseñar algo muy bonito. Pero Dios nos dice: camina recto, poniendo tu mirada en Jesús. Pero de repente Satanás dirá: hey, aquí, ven, nadie te va a ver, nadie te dirá nada. Pero hermanos y hermanas, al abrir la puerta de la tentación, nosotros no vamos a encontrar paz. Lo único que vamos a encontrar es amargura y aflicción de días, porque escrito está: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida abundante en Jesús. Amén, hermanos. Entonces anticípate al pecado. Hermanos, usted no tiene necesidad de experimentar lo que allá en el mundo hay, porque como dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Leí, hermanos, por ahí en un libro de un hombre que en toda su vida había tenido algo así como 300 mujeres. Se había metido con 300 mujeres a lo largo de su vida. Y en ese recorrer de la vida él se llegó a dar cuenta que nada de lo que él había hecho había valido la pena. Al llegar a la vejez, él deseaba tener un hogar, deseaba tener una esposa, deseaba tener hijos, pero él había llevado una vida desenfrenada, desordenada. Pero ya llegando a ese punto de la vida, ya destruido, enfermo, él puso su mirada en el Señor y dijo: Señor, yo he consumido toda la inmundicia que ofrece el mundo, pero ahora quiero probar lo que tú ofreces. Hermanos y hermanas, ese hombre tuvo un cambio radical y Dios llenó su vida, cuenta el autor de este libro. Pero lo que quiero resaltarles es esto: que ese hombre, hermano, se sintió así, frustrado, hastiado de todo lo que el mundo ofrece. A veces uno dice: hermanos, qué felices están allá en el mundo, allá yo los veo alegres, yo veo que están felices por estas épocas. ¿Qué, hermanos y hermanas? Detrás de ese rostro solo se esconde tristeza, amargura, aflicción, pena, vergüenza. Pero ¿saben qué ven ellos en ustedes? Yo veo que este hermano no tiene ni un 5 en la bolsa. Yo veo que este hermano tiene aflicciones, pero siempre lo veo con gozo,
con deleite. ¿Sabe por qué? Porque la fuente de nuestro gozo no está en las cosas ni en las personas. La fuente de nuestro gozo está en la presencia de nuestro Dios. Ahí está la fuerza de nuestra fe. Entonces, hermanos, cuando le ofrezca el diablo, diga: no, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, hermanos. Déselo fuerte entonces a Él. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, y teniendo nuestros ojos cerrados, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas, amigos o amigas, que esta mañana desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Si habrán amigos que desean entregarle su vida a Cristo, o hermanos que se han alejado del Señor, les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Si habrá alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Póngase en pie, vamos a orar. Tal vez usted cruzó la línea de la curiosidad y el pecado le trajo consecuencias desastrosas, pero el Señor está acá listo para perdonarle si usted confiesa sus pecados. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse? Póngase en pie. Alejarnos de Dios es lo peor que nos puede pasar. Alejarnos de su presencia solo nos trae destrucción y muerte. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? No puedo extender mucho este llamado, hermano, porque el tiempo ya me avanzó. Pero si hubiese alguien, este es el momento para hacerlo. Vamos a orar entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a sus enseñanzas, a no alimentar la curiosidad del pecado que nos seduce a desobedecer a Dios, sino que por el contrario traigamos todas nuestras iniquidades a la luz, confesemos al Señor y no nos apropiemos de aquello que está mal. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos habla a tiempo. Gracias, Señor, porque tú siempre haces posible que mantengamos nuestra vida enfocada en ti. Bendice a tu pueblo, Señor, en nuestra petición, en Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestro diezmo. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor, a tu pueblo, en nuestra petición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos